Audio Jungle. Bueno, muy contento de estar acá. Un poquito de disfonía estos días porque Quito ha estado haciendo bastante frío. Yo amo la UCI, pero hace unos 4 meses atrás dejé la sala de terapia intensiva y fui a donde verdad me hizo un llamado Dios. Estoy en la sala de cardiología tratando pacientes que se infartan a cada rato, donde predominantemente son los hombres por encima de las mujeres, y muchos de ellos en este país, gracias a Dios, tienen la oportunidad de que el Estado les pueda costear un cateterismo de la manera más rápida, le pueda dar un stent. Y he cambiado de aires, porque creo que a veces en la vida uno tiene que tomar otros rumbos. Ahora también la neurociencia, la meditación, el mindfulness, lo estoy llevando hacia los pacientes, y de verdad cuando ese paciente le tomas la mano, le hablas de cómo debe respirar durante el procedimiento, tiene menos arritmias, tiene menos dolor y muchas veces permite que se le pueda hacer apertura de las arterias, incluso cuando son bifurcaciones de la descendente anterior, la circunfleja o la coronaria derecha, que suele producir bloqueo en algunos pacientes y puede producir síncope. Sin embargo, mi rol en la sala va mucho más allá yo no soy enfermero instrumentista, nosotros tenemos unos enfermeros instrumentistas que en realidad hacen labores de ayudante. Sigo intubando pacientes, sigo aplicando RCP, sigo reclutando alvéolos, sigo mejorando la oxigenación, porque estos pacientes muchas veces se paran en la sala y hay que proceder y conectarlos al ventilador mecánico. Y parte de ese trabajo de la sala de terapia intensiva es una extensión al área de cardiología donde estoy actualmente. Y sin más preámbulos, pues simplemente quiero darles una clase muy sencilla, porque sé que muchos de los que están tras pantallas son personas, estudiantes, otros están aprendiendo y otros están repasando. Yo creo que la simplicidad de las cosas y como usted las enseña, muchas veces le queda más al alumno que al mismo profesor. En este sentido, pues, cuando se habla de hacer un taller virtual, yo creo que es difícil hacer un taller virtual cuando requerimos la práctica. Entonces yo la práctica para la toma de gases arteriales y la valoración previa que implican los famosos test de circulación que se suelen hacer para ver la permeabilidad de la arteria, más que eso, quiero hablar de lo que es el componente del equilibrio ácido básico aplicado a la ventilación mecánica. De manera de que, como decía la profesora que me antecedió, eh, vamos a poner un ventilador y simulamos unos parámetros ventilatorios. Vamos a tener unos casos interactivos de gases arteriales y ustedes mediante fórmulas sencillas que ya están establecidas van a aprender a cambiar los parámetros, porque en teoría eso es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa es saber actuar ante una determinada situación y reconocer por qué un paciente, por ejemplo, no puede estar tan alcalótico o tan acidótico, por qué no puede estar tan hiperventilado o hipoventilado y por qué no puede estar tan hipóxico o hiperóxico. A eso es donde queremos llegar para que todos vayamos viendo, digamos, y nos vayamos centrando en lo práctico de estos temas. Bien, cuando nosotros hablamos de valorar una gasometría arterial, como todos sabemos, aplicamos diferentes métodos y sobre todo estos métodos que utiliza el laboratorio. Son para determinar la cantidad de oxígeno que mide la bomba oxigenatoria y la cantidad de dióxido de carbono que mide la bomba ventilatoria, ¿verdad? Presente en la sangre arterial, pero también lo podemos hacer en muchos casos en la sangre venosa para valorar el grado de ventilación y oxigenación del paciente. Y a su vez, mediante unos indicadores o parámetros adicionales que nos permite la gasometría arterial, como es el exceso de base y que nos puede medir el lactato y también, como dice muchas veces Paola, el delta de CO2, podemos evaluar al paciente desde un punto de vista bastante amplio que nos va a dar en este sentido una mejor condición clínica para el manejo.
Si nosotros analizamos la importancia de la gasometría arterial, pues esta nos va a permitir, mediante un método sencillo, donde haya un ventilador mecánico, donde se utilice una terapia de oxígeno de bajo flujo, de alto flujo, siempre es necesario que exista un dispositivo que nos permita medir la ventilación y la oxigenación del paciente y el estado ácido base. Y eso es lo que hace el componente gasométrico en los pacientes. Si nosotros vemos con mayor detalle y comparamos algunas sustancias, las cuales tienen un grado de acidez y alcalinidad en las sustancias, primero nosotros tenemos que verificar que el equipo de la gasometría sea el más adecuado y que esté correctamente calibrado. Y esto generalmente se logra aplicando la fórmula de Henderson-Hasselbalch, donde se debe determinar el valor del pH para ese equipo de gasometría, utilizando algunas fórmulas que realmente los enfermeros rara vez las utilizamos, pero podemos usarlas, donde utilizamos el logaritmo negativo del pH, que generalmente es 6.1, y el coeficiente de su solubilidad, que está alrededor del 0.03, junto al valor de CO2 que tengamos de la gasometría y el bicarbonato. Y esa medida nos va a permitir determinar que el equipo evidentemente nos está dando un valor real. Y muchas veces tenemos un paciente ya moribundo, por así decirlo, terminal, con falla multiorgánica, o ese tipo de paciente que nos llega bastante complicado a la sala de emergencia, a la sala de cuidados intensivos o cualquier área donde nos encontremos, que puede tener pHs incompatibles con la vida, por debajo de los 6. En este sentido, pudiéramos aplicar esa fórmula para revisar si el resultado es compatible con la clínica que tiene el paciente. Como ley normal, cuando nosotros hablamos de que el pH es normal, hablamos de un pH de 7.40. Y hay valores, él va a tener dos marcadores entre 7.35 y 7.45. Si nosotros tenemos menos de 7.40, hablamos de acidemia, cuando no hay ningún cambio en otro de las variables y constantes, tanto de la ventilación como de la oxigenación. Y si hablamos de un valor arriba de 7.40, hablamos de una alcalemia. Los límites compatibles con la vida oscilan entre 6.80 y 7.8. Generalmente un paciente que tenga 6.7 de pH posiblemente esté en coma, esté en una respiración aunética, esté bastante cianótico, inmóvil y no responda. Y un paciente que tenga arriba de 7.8 como grado de alcalinidad también va a tener unas condiciones clínicas similares. Si nosotros en un contexto marcamos las diferentes sustancias con las que interactuamos día a día en nuestra vida cotidiana, vemos, por ejemplo, que el ácido de batería tiene un pH bastante bajo y por eso es tan ácido y tan corrosivo. Y si vamos aumentando, vamos entendiendo por qué, por ejemplo, las personas que tienen gastritis erosiva o cualquier tipo de patología gástrica con el jugo de limón, evidentemente les exacerba ese dolor y esa molestia, y todos corren a tomar pantoprazol o omeprazol, que son de los medicamentos más vendidos a nivel del mundo. Asimismo, vemos que la leche se aproxima casi a un pH neutro y la sangre humana evidentemente está alrededor de 7.40. Si seguimos aumentando, el agua del mar ya empieza a ser alcalina, la leche de magnesia, la crema dental, las sustancias amoníacas, entre otras. A la licenciada Berenice le hicieron una pregunta con relación al uso de la clorhexidina, si todavía se sigue utilizando como medida de prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y recuerden que todos los días sale una evidencia muy diferente. No usar dentríficos que tengan dulce, no usar dentríficos que sean irritativos. La clorhexidina solo ha demostrado y hay evidencia científica de que es muy bien utilizada en los pacientes posoperados de cirugía cardiovascular,
pacientes post-trasplante cardíaco y pacientes también con algunas anomalías de válvula. En aquellos pacientes que tenemos ordinariamente en la unidad de cuidado intensivo, se sigue cuestionando la aplicación del lavado con gluconato de clorhexidina. Lo que debemos hacer es que nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la flora bacteriana que tenemos en nuestra sala para aplicar el mejor lavado bucal que nos dé los mejores resultados. Porque si bien es cierto, hace muchos años se usaba la solución mágica a base de antibióticos, nistatina y otros productos, esos productos también demostraron que lograban reducir mucho la proliferación de bacterias y estas minimizaban durante la microaspiración a través del tubo endotraqueal. Entonces, en medicina siempre lo que se llama basado en la evidencia parece que es lo que nos orienta a los protocolos, pero esto tiene una variabilidad muy notable. Yo siempre le digo a la gente, la medicina basada en la evidencia existe, pero aquellas cosas que no se miden o no se pueden probar y funcionan deben seguir siendo aplicadas. Ustedes tienen que hacer un diagnóstico de qué tipo de unidad o de sala donde ventilan los pacientes tienen, cuáles son las floras bacterianas más comunes que pueden conseguir en la ecología de la boca de ese paciente y poder instaurar las mejores medidas. Cuando nosotros hablamos de los valores que nos da la presión arterial, la clínica gasométrica, hablamos inicialmente de lo que es la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno es un parámetro sumamente importante, donde nosotros decimos que si estamos a nivel del mar, por ejemplo, en una divina playa de las ciudades salinas acá en el Ecuador, que son hermosas, tendríamos que tener, del país de Ecuador, en las ciudades salinas, tendríamos que tener entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Pero si nosotros subimos a La Oroya, en Perú, que es la zona más alta, nos vamos a la ciudad de Quito, que es donde yo me encuentro, o cualquier otra ciudad como Bogotá, que tienen una altura bastante significante, tenemos que evaluar la presión barométrica y establecer que la presión arterial de oxígeno va a variar acorde a la altura y a la disposición geográfica donde nosotros nos encontremos. Yo no voy a pretender que en la ciudad de Quito un paciente que tenga 70 milímetros de mercurio lo voy a catalogar como hipoxémico, ¿verdad? Porque evidentemente el nivel de la altura le da para que tenga 70 milímetros de mercurio. Siempre que evaluemos el oxígeno, pensemos que el oxígeno es un medicamento que puede ser tóxico, que libera radicales libres, como decía Berenice. Y cuando hablamos de radicales libres, ¿de qué hablamos? Hablamos de sustancias que se roban los iones de otros componentes, ¿verdad? Se la pasan robándole los iones a los otros componentes que son necesarios para todos los procesos bioquímicos. Y eso es importante tomarlo en cuenta. También acordarnos de que el oxígeno es tóxico para los recién nacidos, que produce ceguera, ¿verdad? Puede producir daño a nivel pulmonar, puede aumentar la infección pulmonar, puede producir algunos cambios a nivel de la hemodinámica del paciente y que tiene que estar bien justificada esa monitorización de la presión arterial de oxígeno. Cuando nosotros estamos en un medio donde no hay tantos recursos, tenemos que monitorizar la presión de oxígeno a la par de la saturación de oxígeno o la pulsioximetría. Muchas veces nosotros siempre queremos tener el paciente con 100 milímetros de mercurio, pero no está bien tenerlo con 100 milímetros de mercurio de PaO2, es decir, con una saturación de 100%, porque 100% de saturación puede ser 300 milímetros de mercurio de PaO2, pueden ser 280, pueden ser 150 y el paciente está hiperoxigenado. Los estudios que se han hecho cuando nosotros monitorizamos la saturación de oxígeno en estos pacientes nos indican que si esta está alrededor de 94 a 99%, ese paciente va a tener menos de 100 milímetros de mercurio de PaO2 y nosotros estamos en un espacio seguro. Recordemos que también tenemos que evaluar la altura geográfica a la cual nos encontramos para establecer también el valor ideal de la saturación en estos pacientes.
El término hipoxemia, para todos los muchachos que se inician en el mundo de la ventilación mecánica, la terapia intensiva, o aquellos que no lo tengan muy bien claro todavía, me indica es un valor numérico. Cualquier caída de la presión arterial de oxígeno a nivel del mar por debajo de 80 milímetros de mercurio puede considerarse como un estado de hipoxemia, pero hay hipoxemia leve, moderada y severa. Tener en cuenta, de acuerdo a la altura, como bien decía anteriormente, cuál es el nivel de hipoxemia moderada y severa que tenemos en cada uno de nuestros hospitales. Generalmente una presión de oxígeno por debajo de 50 milímetros de mercurio me indica de que debo ponerme los patines y correr porque ese paciente rápidamente me puede caer en una parada respiratoria o me puede hacer un colapso a nivel del intercambio gaseoso. Por otro lado, como el cilantro, tener hiperoxemia es buena, pero no tanto. Cuando nosotros superamos los 100 milímetros de mercurio, muy a pesar de la FiO2 que tenga el paciente, porque, por ejemplo, si yo soy una persona sana que llega al hospital y usted me saca unos gases arteriales y tengo de 100 de PO2, usted me dice, wow, hace ejercicio, no fuma y es una persona sana. Pero si usted tiene un paciente con una FiO2 de 0,9, un PIC de 12 y tiene 100 milímetros de mercurio de PaO2, a pesar de que él debe tener 5 veces la FiO2 programada, es decir, 9 por 5, 45, 450 milímetros de mercurio, todavía el paciente en ese estado patológico requiere que usted le disminuya el umbral de la PaO2, el umbral de la FiO2 y que ajuste posiblemente el PIB o la presión inspiratoria si está en un modo invertido como el APRB, como decía Berenice, que es invertir la relación IE, donde se ubica que la presión plató o meseta tenga mucho más tiempo para que el paciente haga más intercambio. Entonces, siempre tener en cuenta esos aspectos. Los límites están allí no para tenerlos como una meta, sino para analizarlos, que en cada paciente juegan un rol diferente de acuerdo a la patología que tiene ese paciente. El otro valor es el nivel de CO2. Evidentemente, el nivel de CO2 habla de la bomba ventilatoria. Sabemos que el CO2 en pacientes neurológicos juega un rol muy importante, que la hiperventilación produce vasoconstricción con reducción del flujo sanguíneo y disminución de la presión intracraniana, que si nosotros prolongamos esa hiperventilación en ese paciente neurológico más allá de los 2 minutos, posiblemente vamos a producir más daño que beneficio, porque aunque disminuyamos la presión intracraniana, también al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, el paciente va a tener más daño cerebral. Y en caso de que el paciente haga atrapamiento aéreo, que se conoce como hipercapnia o hipercavia, en ese paciente también vamos a tener un paciente con una vasodilatación cerebral importante donde llega más sangre, pero aumenta más la presión intracraniana y posiblemente ese paciente haga una retención por CO2 y el bulbo raquídeo tome esa información y se deprima y ese paciente puede hacer una parada respiratoria. Entonces siempre esos valores hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Cuánto necesito de CO2 para un paciente? Depende. Posiblemente un paciente enfisematoso con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica requiera 50, 55, 60 milímetros de mercurio de CO2 y un paciente que tengamos intubado con un trauma de cráneo bastante importante, que tengamos monitorización de la presión intracraniana, de la presión tisular cerebral de oxígeno, de la saturación del bulbo de la yugular o la espectroscopía infrarroja, nosotros tenemos que tener parámetros posiblemente entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Todos los pacientes son diferentes y nunca debemos encasillarlos en números normales, todos son diferentes. Cuando nosotros evaluamos también la presión arterial de CO2, tenemos que tener en cuenta hacia qué lado se desplaza la curva de la disociación de la hemoglobina por aquello del aumento de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina cuando el paciente está en la parte alcalótica más que en la acidótica. Y eso también nos habla de que algunos pacientes que no podamos oxigenar bien, posiblemente los sacrifiquemos con una acidosis respiratoria para que la hemoglobina sea más rápidamente entregada a la mitocondria en el intercambio de oxígeno. La hipocapnia
es un término que me indica que el CO2 está por debajo de 35, el paciente está hiperventilando. Yo siempre le digo a los alumnos, hiperventila por 1 minuto y me dicen, profesor, me mareo. Evidentemente, eso es lo que pasa, igual le pasa al cerebro del enfermo. Usted reduce el flujo sanguíneo cerebral, usted disminuye la presión intracraniana y eso le produce una alteración también de la percepción exterior. Cuando nosotros tenemos un paciente hipocápnico, siempre tenemos que pensar en los parámetros ventilatorios que voy a modificar para recuperar el CO2. Y si estamos en bajo volumen controlado, es el volumen. Si estamos en presión controlada, es la presión. Si tenemos un ventilador que nos gradúe volumen minuto, es volumen minuto, pero también está la frecuencia respiratoria. En este caso, podemos cambiar cualquiera de esos parámetros para conseguir nuestro objetivo de CO2 en esos pacientes. Por el lado contrario, cuando tenemos hipercapnia, que es el aumento del CO2 por arriba de los valores normales para ese paciente, más allá del 45, que es solo un número, nosotros tenemos que entender que si aumentamos la frecuencia, aumentamos el volumen, aumentamos la presión, ¿verdad? O el tiempo inspiratorio, nosotros podemos manipular ese nivel de CO2 en el paciente. Entonces siempre hay una serie de herramientas que tenemos cuando el paciente se está ventilando. El bicarbonato, que es una sustancia buffer, ¿verdad? De amortiguación bastante necesaria, solemos manejar un valor entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Si está por debajo de 22, hablamos de que hay una acidosis metabólica y arriba de 26, hablamos de que hay una alcalosis metabólica, pero este parámetro no debe valorarse aisladamente. En conjunto tiene que evaluarse con el exceso o déficit de base y con el nivel de pH del paciente. Recordar que el bicarbonato se va a reponer dependiendo del valor del pH y en algunos casos hay escuelas que cuando baja de los 10 miliequivalentes por litro es que hacen la respectiva reposición. Otro parámetro muy importante que antiguamente se utilizaba para hablar de los endpoints. Los endpoints es el estado final de resucitación de un paciente. Por ejemplo, un paciente politraumatizado llegaba a la sala de trauma shock, era intubado, ¿verdad? Se le hacía el A, el B, el C, el D, el E, el F, se estabilizaba y después que se estabilizaba con la cantidad de líquido, la transfusión que requiriera, parando el sangramiento, manejo de la vía aérea, la ventilación, ese paciente estaba listo como para ir al quirófano a que le hicieran cirugía de control de daños. Pero el exceso de base que persistía negativo por más de 6 horas, 12 horas, 24 horas, era un buen indicador de que existía deuda de oxígeno. Más adelante aparece el lactato sérico, que se mide hasta 2.2 miliosmol por litro y cuando esto está superior a ese valor, también indica de que ese paciente todavía tiene deuda de oxígeno y después aparece el delta de CO2 muy manejado también a nivel de los pacientes con shock séptico, donde también se puede hacer pronóstico con relación a la reanimación de esos pacientes. Si nosotros tenemos un exceso de base, el indicador es positivo. Y si tenemos un déficit de base, el indicador es negativo. Lo que quiere decir que si yo leo una gasometría y el exceso de base es negativo, digo déficit de base. Y si yo leo una gasometría y la base es positiva, yo digo exceso de déficit de base. Entonces, exceso de base. Entonces, siempre es bueno verlo desde un punto de vista. Otro detalle, y me perdonan que me devuelva, es que cuando usted tiene la duda de si un paciente está en acidosis o en alcalosis, usted siempre mire el exceso o el déficit de base. Ese le va a orientar hacia el paciente está acidótico o alcalótico, como más adelante vamos a ver en algún ejercicio. Bueno, preguntarles por ahora, Paulita, ¿me escucho bien? ¿Todo bien? O cualquiera que me pueda decir sí o no. Así estamos bien, Jaime. Excelente. Bien. Entonces, cuando nosotros repasamos
Los aspectos más importantes o los parámetros más importantes cuando analizamos una gasometría arterial, nos encontramos que la presión arterial de oxígeno nos mide la oxigenación y debemos valorar a qué altura del nivel del mar nos encontramos, porque incluso una ciudad que sea intermedia, que esté en una meseta entre los 760 milímetros de mercurio de presión barométrica y unos 480, tiene que calcularse y recalcularse el valor de la presión de oxígeno. Segundo, que cada vez que evaluamos el CO2, nosotros evaluamos la bomba ventilatoria y acorde a los gases, nosotros vamos a tener una insuficiencia respiratoria tipo 1 que cursa con hipoxemia y la tipo 2 que puede cursar con o sin hipoxemia, pero sí con retención de CO2. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Adicional está el componente metabólico, que muchas veces se resuelve solamente con pasarle líquido al paciente, cargas pequeñas y evaluar la respuesta, más que colocándole bicarbonato de sodio por vía endovenosa. Bien, ahora un cuadro muy sencillo que siempre recomiendo a los alumnos imprimir o tomarle una fotografía es reconocer los valores normales de la gasometría. pH entre 7.35 y 7.45, la presión de oxígeno entre 80 a 100, el CO2 en 35 y 45, el bicarbonato entre 22 a 26 y el déficit o exceso de base más menos 2, donde la variante sería el nivel del mar en donde me encuentre. Si estoy en la ciudad de Quito, posiblemente 65 a 75 de PaO2 sea normal. Si estoy en La Oroya, en Perú, posiblemente 50 a 65 milímetros de mercurio sea una presión arterial de oxígeno normal en estos pacientes. Por eso no debemos generalizar. Llegamos al área donde tenemos las alteraciones gasométricas más frecuentes. La acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria, la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica. Y estas, acorde al comportamiento de, digamos, de la sustancia compensadora, puede ser descompensada, parcialmente compensada y compensada. Hay unas fórmulas que se aplican y hay aplicaciones que nosotros podemos tomar. Metemos el valor del bicarbonato para verificar cuánto tendría que aumentar el CO2 o metemos el valor del CO2 para ver cuánto tendría que modificarse el bicarbonato y automáticamente nos dan estas compensaciones. Sin embargo, para efectos de nuestras primeras lecturas de gases, nosotros cuando encontramos esta tabla que acá les enseño y empezamos a llenarla, nos damos cuenta de que estos son los principales trastornos ácido básico que pueden tener los pacientes. Entonces, si nosotros tenemos un pH alto, ya hablamos de alcalosis. Si tenemos un pH bajo, hablamos de acidosis, ¿verdad? Si nosotros tenemos un CO2 bajo y un pH alto, esto es inversamente proporcional, hablamos de la acidosis respiratoria. Si nosotros tenemos el mismo pH de la alcalosis respiratoria, perdón, si nosotros tenemos el mismo pH alto y el CO2 bajo, estamos hablando de alcalosis respiratoria. Pero miren el comportamiento del bicarbonato, la sustancia que va a compensar. Si el bicarbonato no actúa y se queda de 22 a 26, no está compensando el trastorno. Cuando él acompaña el CO2, parcialmente lo compensa y nosotros tendríamos que calcular con las diferentes aplicaciones que les indicaba si de verdad el valor del bicarbonato se ajusta a ese valor de CO2. Eso ya sería como una clase un poco más avanzada para una segunda oportunidad. Y fíjense algo, el único que compensa todo el trastorno, no parcialmente, sino completamente, siempre es el pH. Supongamos que yo tengo un pH de 740, un CO2 de 30 y un CO2 de 39 y un bicarbonato de 21.
Quiere decir, el bicarbonato bajó, pero el pH está normal. Sí, pero si yo miro el déficit de base y veo que es negativo, yo hablo de que hay una alcalosis respiratoria compensada. Y esas son las pequeñas trampas que a veces tienen los análisis de los gases arteriales que evidentemente acá vamos a repasar un poco. Ahora nos vamos para la parte de la acidosis. Para que haya acidosis en el pulmón, siempre hay retención de CO2. O sea que el CO2 está alto. Y para que haya alcalosis, el CO2 está bajo. ¿Qué sucede? Que si el pH cae y el CO2 sube, es acidosis respiratoria. Si el pH cae y el CO2 sube, sigue siendo acidosis respiratoria. Pero ahora vamos a ver si el bicarbonato ayuda a compensar. Acá no ayuda a compensar. Acá aumentó, pero parcialmente compensa, porque el único que compensa todo es el pH. Entonces, si yo tengo un pH de 740, tengo un CO2 de 46 y tengo un bicarbonato de 29, yo digo por el pH que esto es una acidosis respiratoria compensada. Entonces, fíjense que es muy importante entender esos puntos que a veces se nos escapan en el día a día. Si vemos la parte de la acidosis metabólica, el que va a caer siempre y es directamente proporcional al pH, fíjense, cae bicarbonato, cae pH, cae bicarbonato, cae pH. Eso es acidosis metabólica donde vaya. Vístase como se vista. Ahora el que tiene que compensar es el CO2. Si el CO2 es indiferente y se queda entre 35 y 40, no compensa. Si el CO2 acompaña al bicarbonato en su caída y él también cae por debajo de 35, está compensando parcialmente. Y si el CO2 cae y el bicarbonato cae, pero el pH se mantiene neutro, aquí yo pudiera tener alguna confusión. Entonces yo pudiera pensar, oye, si el CO2 cae, hay hiperventilación. Yo pudiera decir, hay una acidosis respiratoria compensada. No, tengo que ver el valor del CO2, el valor del bicarbonato, y ahí es donde el déficit o exceso de base me da el diagnóstico, como vamos a ver mucho más adelante en algunos de los ejercicios que les voy a preguntar y ustedes van a responder. Algo interesante es que el trastorno ácido básico no viene acompañado solo. Hay aniones, ¿verdad? Que son sustancias con valencia negativa, como el sodio y el cloro, que permiten diferenciar qué tipo de acidosis metabólicas tenemos en este paciente. Y acorde al tipo de acidosis metabólica que se genera en el paciente, nosotros podemos instaurar el tratamiento más recomendado. Entonces nosotros diferenciamos las acidosis metabólicas en dos grandes grupos, ¿verdad? Uno con anión GAP elevado y otro con anión GAP normal. El valor normal del anión GAP es de entre 8 y 16 miliequivalentes. Por debajo de 8 hablamos de anión GAP bajo. Por arriba de 16 hablamos de anión GAP elevado. Acá fijamos cómo están las cargas negativas y positivas en cuanto al intercambio celular de iones. Y observamos que en la primera columna tenemos un anión GAP normal, en la segunda tenemos una acidosis metabólica con anión GAP aumentado y en la tercera una acidosis metabólica con anión GAP normal. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si el paciente tiene una acidosis metabólica y en este momento el anión GAP es normal, nosotros pensamos automáticamente de que el paciente tiene pérdida de estos aniones por vía renal y pensamos si tiene o no una insuficiencia renal leve o moderada. Vemos la creatinina, vemos la urea, vemos el clearance, ¿verdad? Vemos las pérdidas digestivas, cómo está por si tiene o no tiene sonda, las características de la secreción, si hay o no drenaje, si hay bolsa o no de Bogotá, si es un paciente que toma laxantes o si tiene alguna fístula enterointestinal. Y asimismo, si el paciente recibe NPT o tiene una cetoacidosis diabética post-expansión o resucitación. Esas son las causas de anión GAP normal. Y eso nos permite diferenciar patologías
No solamente si está en acidosis respiratoria o si está en acidosis metabólica o si está en hiperoxemia o hipoxemia. No, nosotros también podemos detectar otras patologías como podemos demostrar con el anion gap que tiene ese paciente simplemente al calcularle el anion gap si está bajo o si está normal. Eso es muy importante y también en muchos casos el enfermero intensivista como que se le olvida que tiene estas herramientas y siempre se queda corto al analizar los valores de gases arteriales. ¿Cómo corregimos la acidosis con anion gap normal? Pues fíjense, hay normas, hay protocolos donde un pH que esté por debajo de 720 y un bicarbonato, como le decía antes, por debajo de 10.000 equivalentes, puede ser necesario corregir. Generalmente la fórmula más rápida, para no enredarnos cuando corregimos bicarbonato, es bicarbonato ideal menos bicarbonato actual por 0.3, que es el coeficiente de solubilidad, por el peso del paciente. Eso nos da miliequivalentes por litro para 24 horas. Revisamos qué tipo de ampolla o qué tipo de presentación de bicarbonato tenemos en la sala. En nuestro caso tenemos el bicarbonato de 100 ml, 60 miliequivalentes. Entonces yo divido ese resultado entre 60 y me da el número de frascos de bicarbonato que le voy a colocar al paciente. El 50% en los primeros 30 minutos y el restante en las 4 o 6 horas siguientes. Recuerden que el bicarbonato se va reponiendo progresivamente y lentamente. Hay que tener cuidado cuando los pacientes están también hipernatrémicos o están también muy deshidratados. En el caso en que el paciente requiera infusión de bicarbonato, aquí tienen 3 fórmulas, hay muchas, ¿sí? Hay muchas. Ahí está la conservadora, donde el déficit de bicarbonato se calcula a 0,2 por el peso del paciente entre el deseado menos el actual, el que tiene real en los gases. Si el paciente tiene una alta producción de ácido, ¿verdad? Que determinamos también por el tipo de anion gap que tenga, nosotros aumentamos ese factor de 0,2 a 0,5 y en algunos casos cuando hay una acidosis extrema y el pH está cerquita de los 680 con un bicarbonato muy cercano a los 5 miliequivalentes litros, nosotros podemos utilizar la fórmula de los 0.8 por kilo de peso, bicarbonato deseado menos bicarbonato del examen de AGA o de gases arteriales. Ahora veamos las otras acidosis que muchas veces no evaluamos y es cuando el paciente tiene un gap no alto, me disculpan, es un gap, anion gap normal. Entonces, por ejemplo, el paciente tiene una cetosis que puede ser diabética, alcohólica o por ayuno prolongado, que suelen llegar mucho ahora a estos pacientes que hacen ayuno prolongado con la finalidad de verse bastante estilizados y bastante guapos. La acidosis láctica, ¿verdad? Que vamos a evaluar cómo está el lactato. Esto lo evaluamos con cualquier muestra de gases. Los equipos actuales traen el lactato sérico. Recuerden que el valor normal es hasta 2.2. Arriba de 2.2 puede indicar deuda de oxígeno y lesión por lactato a nivel de lo que es la célula del paciente. Con insuficiencia renal, con clíris menor a 20 o 25 cc por minuto y en intoxicaciones que son muy raras, por ejemplo, estas ligas de alcohol artesanal donde le meten al aguardiente, como suelen decirle en Colombia, en Venezuela o acá en Ecuador, plantas, raíces, culebras, ese tipo de alcohol puede producir esas acidosis metabólicas con anion gap normal, entre otros aspectos, y complicar mucho más el paciente. ¿Cómo mejorar entonces el transporte de oxígeno en estos pacientes que tienen acidosis metabólica con anion gap normal? Tenemos que optimizar el gasto cardíaco. Ya sabemos que es frecuencia cardíaca por volumen latido. Optimizamos la volemia, se puede hacer una lectura del diámetro de la vena cava, una elevación pasiva de las piernas. Si no tenemos más remedio y solamente tenemos la presión venosa central, la PVC con una vía central y el paciente no tiene ningún tipo de patología cardíaca que pueda comprometer esa información, posiblemente también nos oriente. La hemoglobina, si esta está
baja, pues sangre se repone con sangre para mejorar el transporte y aumentar la saturación arterial de oxígeno que se puede hacer dándole al paciente, por ejemplo, aumentos de la FiO2, aumentos de la PIP o en algunos casos también utilizar inotrópicos como la dobutamina. Seguimos avanzando y ahora encontramos unas fórmulas interesantes que por favor tómenle fotografía. Yo igual le voy a pasar la clase a Paolita para que se las haga llegar. Esta es la clave de no trabajar en forma empírica cuando nosotros cambiamos parámetros de cuidados intensivos. Si nosotros tenemos que modificar la frecuencia respiratoria en un paciente, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula. Las fórmulas están porque han sido probadas estadísticamente y se acercan mucho al valor modificado. Entonces, si yo necesito modificar la frecuencia respiratoria para alterar el valor del CO2 en el paciente, simplemente multiplico frecuencia respiratoria que tiene el ventilador actualmente por el nivel de CO2 que tienen los gases arteriales o el AGA, como suelen decirle allá en el Perú, entre el CO2 objetivo que yo necesito. El CO2 objetivo es qué tipo de paciente tengo. Si yo tengo un paciente retenedor de CO2, mi objetivo será 55-60. Si yo tengo un paciente con trauma de cráneo, mi objetivo será entre 35 y 40. Si yo tengo un paciente con Guillain-Barré, posiblemente mi objetivo sea que esté más bien un poco hacia la hiperventilación, porque la hipoventilación en estos pacientes va a producir mucha más atelectasia. Entonces, todo depende del tipo de paciente que tenga. Si yo voy a modificar el CO2 partiendo del volumen, porque tengo en cuenta que muchas veces no puedo mover la frecuencia porque la tengo muy alta, porque la tengo muy baja, entonces voy a mover el volumen corriente. Simplemente anoto el volumen que tiene el ventilador, multiplico igualmente por el valor del CO2 del AGA y divido entre el CO2 objetivo. Entonces simplemente cambié la variable de volumen por la variable de frecuencia. ¿Y qué sucede? Que si yo tengo paciente ventilándose por control de presión, simplemente yo lo que voy a sustituir es el parámetro de presión controlada que tiene el ventilador por el CO2 del AGA entre el CO2 objetivo. Y yo ya puedo optimizar el CO2 con estos tres parámetros. Si es un equipo más antiguo que utilice volumen minuto, por ejemplo, países como Cuba, como Haití, que pueden tener ventiladores Servo 900C, donde usted no ve el botón de volumen por ningún lado, simplemente usted maneja el volumen minuto. Entonces usted sustituye volumen minuto por CO2 del AGA entre el CO2 objetivo. Eso para regular la ventilación. Ahora bien, ¿cómo regulo la oxigenación? Entonces tengo la fórmula para calcular el FiO2 nuevo. El FiO2 que tiene la máquina, ¿verdad? Lo multiplico por la presión arterial de oxígeno objetivo. Usted define qué objetivo quiere de oxigenación de ese paciente. Cabe recordar que no podemos ponernos muy exigentes en subir la PO2 mucho. Tenemos que ir paso a paso, paso a paso. Si el paciente tiene, por ejemplo, una PO2 actual de 50, la meta sería llevarlo a 60. Yo no pretendo llevarla a 100 de PO2, porque el paciente tiene una patología que es la que le está produciendo posiblemente esa alteración gasométrica o que el paciente tenga o lo que se llama una hipoxemia refractaria a la administración de oxígeno, que suele producirse en los pacientes con distrés respiratorio o síndrome de respuesta inflamatoria pulmonar, como también se le está llamando recientemente. Teniendo estas fórmulas y la ayuda del terapista respiratorio, ¿verdad? Si nosotros hacemos una buena llave de trabajo y el terapista respiratorio lo vemos como una persona que nos colabora, como una persona que nos enseña, como una persona que también nos ayuda a sacar parte del trabajo del paciente, nosotros podemos hacer interacción en el manejo de ese paciente. En algunos casos he observado que en unos hospitales que tienen terapista respiratorio, la enfermera
No como decía Berenice, que ellas sí tienen todavía el comando en muchas cosas, la enfermera se desentiende. No me toca aspirar, no me toca mover parámetros, no me toca cambiar conexiones, no me toca cambiar filtros, no me toca sacar los gases. Realmente, cuando nosotros nos aislamos un poco de ese no me toca, porque ahora alguien lo hace, y yo lo veo desde el punto de vista que me estoy quitando trabajo, yo lo que me estoy quitando es más, me estoy quitando son conocimientos y capacidades de análisis. No nos dejemos quitar como enfermeros esos aspectos de la ventilación que todavía podemos darle mucho al paciente. Evidentemente, los tecnicismos, las normas, los manuales de funciones de cada profesional están establecidos. Pero si nosotros mantenemos en esa sala donde trabajamos en conjunto con el fisioterapeuta, que es otra herramienta que tenemos y antes no teníamos, ahora con el terapista respiratorio, está el psicólogo, entre otros, nosotros hacemos un equipo multidisciplinario donde nos importe más el paciente que el ego, porque el ego se nos llena y el enfermero que sabe de todo, evidentemente tiene que estar recibiendo halagos y felicitaciones de los demás. Ese no es el caso. Tenemos que darle mucha humildad y aquellos que evidentemente nosotros sabemos que están en el error en algún momento, orientarlos a que evidentemente estudien y lean y verifiquen que lo que le está diciendo la enfermera por experiencia, porque simplemente siempre lo ha hecho, es lo correcto. Entonces, cuidemos mucho el ego en ese sentido, mucho el ego y tengamos mucha humildad. Bien, ya para entrar en materia, yo les quiero poner unos casos clínicos. Y el primer caso clínico es este. Si alguien lo puede leer, sería maravilloso. Paulita, si quieres asigna uno de tus chicos A de ver, clase. ahora vamos a leer entonces, Sí. y pues por cuestiones de estrategia, por ahí los micrófonos están silenciados. Voy a ver si te puedo ayudar, Jaime. Sí. Dice, paciente varón de 56 años con EPOC descompensado que se conectó en ventilación mecánica, asistido controlado, con parámetros, ¿no? Volumen corriente de 400 mililitros, frecuencia respiratoria en 14, tiene un PIB de 5 centímetros de agua, una FiO2 de 70%, un flujo de 30 litros por minuto, la gasometría arterial reportó pH, potencial de hidrogeniones en 7.22, una presión de dióxido de carbono en 53 milímetros de mercurio, un bicarbonato 27 equivalentes por litro, una presión parcial de oxígeno de 69 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno de 88% y un exceso de base de menos 6. Ya. Diagnóstico gasométrico y qué cambios haríamos en el ventilador mecánico. Sí, Pregunta entonces, para la sala. pregunta abierta para la audiencia. En este momento, profesora, autorice a que enciendan su micrófono y nos compartan su experiencia, porque evidentemente de eso se trata esta interacción. Así es. A ver si alguien quiere dejar el mensaje en el chat o por favor en este momento sí pueden levantar la mano y a ver quién quiere intervenir en esta pregunta. Vamos que se... Recuerda también, Jaime, que somos un poco tímidos. No, No, acá hay respuestas en el chat, pero... eso, Dale, eso. acá. A ver, Ajá. Acá hay 1, 2, 3, dicen 4, acidosis respiratoria. a ver, vamos a ver. Listo, ya te A hice. ver, No, acidosis respiratoria. Bueno, Ajá. entonces, cuando analizamos unos gases, vemos el pH. Si el pH cayó, el nombre del trastorno es acidosis. Para así que sea respiratoria, tenemos que tener aumento del CO2 y evidentemente acá el CO2 aumentó. Por lo tanto, la acidosis es respiratoria. Para que sea mixta, si fuese el caso, el bicarbonato debería de caer por debajo de 22 y está en 27. Lo que quiere decir que el bicarbonato subió un punto por arriba de su valor normal. ¿Qué está haciendo el bicarbonato en ese caso?
Está La respuesta, acidosis respiratoria compensada. parcialmente compensada, porque el que compensa es el pH. Muy bien. El que compensa es el pH. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para optimizar ese CO2? Cualquiera me puede decir. Es un paciente con EPOC. ¿Lo dejo igual? ¿Lo disminuyo o lo aumento? Luis Sánchez dice, ¿se modifica la frecuencia respiratoria o el volumen tidal? Ajá. Supongamos que modifiquemos la frecuencia respiratoria. ¿Cuál sería el CO2 objetivo para ese paciente? A ver, apliquen la fórmula. No. Miren el diagnóstico. Fíjense el diagnóstico, colegas. EPOC. ¿Cuál es el valor ideal de CO2 para un paciente con EPOC? Esa es la respuesta. Entre 55 60 milímetros de mercurio o 50 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, Lo dijo este Gabriela paciente. Lazarte entre 50 y 55, Inés Nakanishi entre 55 y 60. Excelente. Respuesta correcta. No modifico el CO2 en este paciente. No lo modifico. Segundo, reviso cómo está la bomba oxigenatoria. ¿Cómo está el oxígeno en este paciente? Estamos a nivel del mar. ¿Está hipoxémico? Hipoxémico, Anevi Aguilar. Correcto, está hipoxémico. Posiblemente tengamos que aumentar su fracción inspirada de oxígeno para llevarlo a un valor un poco más normal. Entonces tendríamos que aplicar la fórmula de la FiO2, que nos dice que la FiO2 del ventilador en este momento es 0,7 o 70. Multiplicamos por la presión de oxígeno objetivo. Queremos que este señor tenga 80 de PaO2 o 90 y dividimos para la presión arterial de oxígeno de los gases que nos dio 69. Vuelvo a repetir. FiO2 que tiene la máquina, 70%. Presión de oxígeno objetivo en este paciente, 80 milímetros de mercurio. Y dividimos entre la presión arterial de oxígeno que sacó en el AGA. Y esa será la nueva FiO2 a colocar. Y ya estaríamos resolviendo el problema de oxigenación porque la ventilación está adecuada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Solo nos quedaría un pequeño indicador. Si yo observo un déficit de base negativo de -6, ¿qué puedo pensar? Te están respondiendo otra pregunta. Aquí Yolanda Barre te dice que el FiO2 lo subas a 81. Lady Tape Macedo, respecto del FiO2 a 80-90%. Inés. Bien. Excelente. Están ubicadas las muchachas. Muy bien. ¿Qué me indica el exceso de base o déficit de base negativo? Dice Anevi Aguilar, dice tiene deuda de oxígeno. Excelente. Tiene deuda de oxígeno tisular, pero en este caso no pulmonar. La deuda de oxígeno tisular la vamos a optimizar con volumen. Vamos a darle volumen a este paciente, porque los pacientes que suelen tener déficit de volumen de líquidos o caída del gasto cardíaco o hay que revisar el llenado capilar de este paciente, sacarle también el delta de CO2, nos indica de que posiblemente les falte volumen. Entonces le vamos a poner líquido a este paciente, posiblemente unos 4 a 6 cc por kilo, una carguita, y después cuando hagamos la nueva evaluación gasométrica, verificamos cómo está el déficit de base. Bien, muy bien con el primer caso. Segundo caso, profesora Paola, puede leerlo que usted tiene una hermosa voz. Ay, gracias. Dice, paciente femenina, 42 años, con síndrome de Cushing, que ingresó con bradipnia.
con letargia, desatura, que se colocó a ventilación mecánica en asistido controlada con parámetros, obviamente volúmenes corrientes en 500 mililitros, una frecuencia respiratoria de 18, PIB en 5 centímetros de agua, con un FiO2 de 90%, flujo 35 litros por minuto y la gasometría arterial reportó lo siguiente: un potencial de hidrogeniones de 7.56, una presión parcial de dióxido de carbono de 43 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 31 milequivalentes por litro, una presión parcial de oxígeno de 169 milímetros de mercurio, saturación de oxígeno 99% y un exceso de base de más 10. Bien. La pregunta es, diagnóstico gasométrico y qué cambios haríamos en el ventilador mecánico. Correcto. Puede leer los chats. A ver. Vamos al chat. El que responda más rápido se gana una entrada para el congreso que tienen ustedes, el Iberoamericano. Alcalosis metabólica, dice Malú Quintana, Gabriela Lazarte y además Mirta Luz Guamán. ¿Compensada o descompensada? Acuérdense siempre de eso, o parcialmente. Ya, acá dicen alcalosis metabólica descompensada. Esa es la respuesta correcta. Respuesta correcta. Bien, ¿qué hacemos en ese paciente? A nivel de la bomba ventilatoria, ¿cambiamos algo? ¿Sí o no? A ver. Dicen por ahí, Hilda Pichilingue, trabajar sobre el FiO2, bajar la FiO2. Muy bien. Disminuir la FiO2. Bien, entonces vamos a trabajar sobre la bomba oxigenatoria. La fórmula para el cálculo del FiO2 nuevo, que ya habíamos dicho, es FiO2 que tiene el paciente 90. Presión arterial de oxígeno objetivo. Y acá es donde tenemos que ser un poquito elásticos. Si yo vengo de arriba hacia abajo, mi meta en este momento es que el oxígeno esté en 100. No lo voy a llevar a 80, porque el cambio brusco de bajar la FiO2 tanto para que llegue a 80 de PaO2 puede producir alguna lesión pulmonar importante por el cambio tan brusco de esa presión a nivel del oxígeno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, exceso de oxígeno, debo llevarlo a 100. Y cuando yo tengo déficit de oxígeno, debo tratar de subirlo a 80 para nivelar el cambio de presiones que se hacen dentro del alvéolo. En este sentido, si el paciente tiene 90 de FiO, yo voy a multiplicar por 100 de PaO2 que necesito y lo voy a dividir entre 169, que es la que tienen los gases. Y alguien que tenga una calculadora más rápida que la mía me va a decir cuál es el nuevo FiO2. ¿90 por 100 entre 169? Me lo colocaron 53%. Excelente. De tal manera que el nuevo FiO2 puede ser 55 o 50%. Tenemos un bicarbonato elevado. Tenemos que verificar cómo está el estado renal del paciente, ¿verdad? Cómo están sus pérdidas también por fístulas, por sonda. Y tenemos que evaluar también, en todo caso, si este anion gap está normal o está disminuido para hacer un diagnóstico mucho más amplio. Vamos a la siguiente. Este es un niño. A ver las enfermeras pediátricas. Adelante, Paola, puede leerlo. A ver si tenemos enfermeras pediátricas ahí. Preescolar de 4 años que ingresa con dolor torácico posterior a accidente automovilístico e impacto en tórax, que se conectó en ventilador mecánico de forma asistido controlado, con parámetros volumen corriente 150 mililitros, una frecuencia respiratoria en 20, PIB 5 centímetros de agua, un FiO2 de 75%, flujo 30 litros por minuto y la gasometría arterial reportó lo siguiente:
un potencial de hidrogeniones de 7.48, una presión parcial de oxígeno de 103 milímetros de mercurio, una presión parcial de dióxido de carbono de 30 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 22 mil equivalentes por litro y una saturación de oxígeno del 98% con un exceso de base de más 3. ¿Qué dice el público presente? Ya tenemos, obviamente, respuestas, ¿no? Dice que estamos frente a una alcalosis metabólica. Lo dice Luis Sánchez, lo dice Yolanda Barros, Sabio, Muy bien. entre otros. Compensada, descompensada o parcialmente compensado. Es una alcalosis metabólica, obviamente lo están escribiendo ahorita, compensada. Descompensada, porque el bicarbonato dijo, me quedo aquí, en mi valor mínimo, que es 22. Entonces, sí, tenemos una alcalosis metabólica descompensada, donde el bicarbonato no quiso compensar donde el CO2, no, perdón, ya va. Sí, donde el bicarbonato no quiso compensar el CO2. Bien. ¿Qué le haríamos a este pequeño para mejorar su estado oxigenatorio y su estado ventilatorio? Me vienen las respuestas, lo están escribiendo. Vamos a leer. Vamos a esperar las respuestas de nuestra audiencia. Están pensando. Claro. Malú Quintana dice, y lo mismo que Luis Sánchez, y Anevi Aguilar dicen disminuir el FiO2. ¿A cuánto llevaríamos esa PaO2 esperada? Porque esa es la meta, ¿verdad? ¿A cuánto? Tomando en cuenta que es un pequeño de 4 años. Ahí sí la cosa cambia un poco. Porque en los María niños... Carranza tiene una pregunta. Dice que además de una acidosis metabólica descompensada, Alcalosis. Alcalosis metabólica descompensada, también se le puede agregar una alcalosis respiratoria. Es que realmente el examen tiene una alcalosis respiratoria descompensada. Sube el pH, baja el CO2 y el bicarbonato se queda estático. Corrijamos de una vez. Alcalosis respiratoria descompensada. Muy bien. Ya estamos moviendo el oxígeno. ¿A cuánto de PaO2 objetivo debemos llevar ese oxígeno? A 58% Luis Sánchez, teniendo que consideración, obviamente, ¿Cuánto qué PaO2 quiere Luis? Don Luis, ¿qué PaO2 quiere? Con un valor mínimo sería de presión parcial de 80. Excelente. 80, 70 para ese pequeño está bien. Muy bien, excelente. ¿Y qué hacemos con el CO2? ¿Qué le muevo a este ventilador? ¿Frecuencia o volumen? Bueno, bravo Luis Sánchez, son las que muy próximamente vamos a tener que convocar a Luis Sánchez para que te acompañe en obviamente, en las conferencias de ventilación mecánica o gasometría arterial. Ya lo tenemos que conocer. Muy bien. Entonces, si el niño tiene 4 años, ¿verdad? Y más o menos el peso aproximado sería el doble de la edad más 8. 4 más 4, 16 más 8. 8 y 8, 16. Debe estar cerca de los 20 kilos. Si nosotros aplicamos 20 kilos para este niño y hablamos de un BT, un volumen tidal de 6 por 2, 12, su volumen ideal son 120. Lo que quiere decir que yo puedo mover el volumen en vez de la frecuencia. No sé si están de acuerdo. Aparentemente, el volumen hace más daño que la frecuencia respiratoria. Sí. Porque el volumen distiende los alvéolos, reduce el retorno venoso, aumenta el riesgo de barotrauma, aumenta el riesgo de presión inspiratoria elevada, aumenta la presión plató, de tal manera que bajemos el volumen a 120 ml para tratar de regular esos 30 milímetros de mercurio, llevarlos muy cerca de 40 o un poquito más de CO2. Creo que se entendió por esa parte, ¿verdad? Coincidieron contigo, Jaime. Bien.
Pasemos al siguiente tema. Este es un casito de un politraumatismo. Vamos a ver cómo lo evalúan. Puedes leer si quieres, Paulita. Creo que sí. Dice, paciente varón que ingresa 40 años, tiene 40 años, ingresa a la emergencia con TEC severo, tiene un peso obviamente de 85 kilogramos, con una escala de Glasgow de 8 puntos, se realiza obviamente ¿cómo se llama? El ABCD, se intubó y se traslada obviamente a TAC. Se Sí. evidencia hematoma intraparenquimatoso y edema cerebral. Inician con un bolo de manitol, es llevado a quirófano y retorna a la UCI, obviamente con una derivación ventricular externa, intubada, en ventilación mecánica. El modo es asistido controlado, con un volumen corriente de 500, una frecuencia respiratoria de 14, un FIO2 de 60%, con un PIB de 5, flujo de 35, una relación IE de 1 a 1.8 y la gasometría reporta de la siguiente manera. Un potencial de hidrógeno es de 7.21, una presión parcial de dióxido de carbono de 48, una presión parcial de oxígeno de 72 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 29 miliequivalentes por litro, un exceso de base de -4, además habla un px de 34 milímetros de mercurio, con un P50 de 26 milímetros de mercurio, asimismo una hemoglobina de 8.1, un hematocrito de 23.1, con unas plaquetas en 142.000, leucocitos en 8.500, un sodio de 142 miliequivalentes, potasio en 2.8, signos vitales, obviamente 96, frecuencia cardíaca, tensión arterial 86/45 milímetros de mercurio, una presión intracraniana 19, saturación de oxígeno 89 y una temperatura de 38.6. Pregunta, diagnóstico gasométrico y qué cambios haríamos en el ventilador. Excelente. ¿Cuál sería la prioridad en este paciente? Bueno, te están diciendo ya desde el diagnóstico gasométrico que estamos frente a una acidosis, ¿no? Sí. Acidosis de tipo acá dice, acá parece que hay un error, acidosis respiratoria compensada. No, está bien, está bien. Ah, no, es que estoy leyéndote lo que está bien porque hay muy variables. El pH cayó, es acidosis, el CO2 elevó, es respiratoria y el bicarbonato subió, está parcialmente compensada. Está excelente el diagnóstico. Pero ¿cuál es la prioridad en este paciente en este momento? ¿Qué le ayuda más para el metabolismo cerebral? A ver. Bueno, Gabriela Lazarte dice lo siguiente, aumentar la frecuencia respiratoria porque quiere disminuir la presión parcial de dióxido de carbono para él. Ajá. Bajar la PIC, pero la PIC está en 19. Entonces la prioridad es la oxigenación, que está muy comprometida. Recordemos que el principal nutriente del cerebro es el oxígeno, seguido por la glucosa, y que consume una gran parte importante el cerebro del oxígeno en el humano. Entonces, lo primero que hay que trabajar es la FiO2 o el nivel de PIB. Hay algunos mitos. Se dicen, si yo subo el PIB, subo la presión intracraniana, pero cuando nosotros revisamos en el diplomado, del cual también formamos parte de Amentic de México, del manejo del paciente neurológico, nos damos cuenta que apenas cuando tú subes 10 centímetros de agua de PIB, a duras penas subes 3.5 milímetros de mercurio la presión intracraniana, lo que quiere decir que el impacto de la presión positiva final expiratoria en la presión intracraniana es prácticamente muy pequeño. Entonces, yo puedo subir esa FiO2 y puedo ajustar el nivel de PIB también un poco para mejorar la oxigenación y aumentar el reclutamiento en ese paciente que tiene un compromiso de oxigenación importante. En segundo lugar, sí iríamos a regular el valor del CO2. Como tenemos una PIC en 19 con 48 milímetros de mercurio, posiblemente llevar a 40 o 45 el valor del CO2 me ayude mucho en ese paciente a mantenerlo estable. ¿Sí?
Entonces, siempre pensar en las prioridades del paciente que tengo enfrente. Es un paciente que también está con un potasio por el piso, hay que hacerle una reposición, un rescate rápido. Es un paciente también que está, digamos, con plaquetopenia, empieza ya a sentirse, y que tenemos con hipotensión arterial, lo que nos indica, si calculamos la presión arterial media, que no está donde debemos tenerla en un paciente con trauma de cráneo, que es entre unos 70 y unos 75 milímetros de mercurio, para que nos dé una buena presión de perfusión cerebral. Entonces, adicional a la gasometría, haríamos esas otras cositas de reponer el potasio, ajustar la oxigenación, optimizar la presión arterial, ¿verdad? Con bolos de líquido, y recordemos que a ese paciente le colocaron un bolo de manitol, y el manitol es bueno, sí es verdad, pero también produce bastante deshidratación en el paciente. Entonces posiblemente haya que restituirle la volemia también. Llegamos al siguiente caso. Es una dama joven de 18 años que tiene un problema metabólico. Adelante, profesor. Ok, vamos a continuar con el último caso en aras del tiempo, Jaime. Es una Sí, paciente no hay problema. de años. Bueno, aunque si es el último, yo prefiero este. Ah, perfecto, vamos. A ver quién acierta. Vamos. Adelante. Paciente, obviamente, un paciente en el posoperatorio de cirugía cardiovascular, colocan a un paciente en una malla, en aneurismo de aorta abdominal, se conectó a ventilación mecánica de forma asistido controlado, con parámetros, un volumen corriente de 550 mililitros, con una frecuencia respiratoria en 14, PIB 5 centímetros de agua, un FiO2 de 90%, flujo 25 litros por minuto, una relación IE de 1 a 2, la gasometría arterial reportó lo siguiente: un potencial de hidrogenación de 7.4, una presión parcial de oxígeno de 147 milímetros de mercurio, una presión de dióxido de carbono de 47 milímetros de mercurio, bicarbonato de 27 miliequivalentes por litro, saturación de oxígeno 99% y un exceso de base de -4. Diagnóstico gasométrico y qué cambios haría en el ventilador mecánico. Miremos el chat. A ver, vamos por el chat y empezamos los resultados que dice en el chat. Adelante. Dice acidosis, vamos a ver, espérese. Tengo un poco retrasado los mensajes. Ahora, ya vamos a ver. Ajá. 8 y 8. Dice acidosis, alcalosis respiratoria parcialmente compensada. No. ¿Otro? Alcalosis metabólica. No. ¿Otro? Dice acidosis respiratoria compensada. Gabriela Sánchez. Gabriela Sánchez se ganó el premio. Acidosis respiratoria compensada. Tenemos un pH normal que compensa. Tenemos un CO2 ligeramente elevado que me habla de una acidemia por hipercapnia. Y el marcador el que me da el diagnóstico es que se me negativizó el exceso de base. Ahora está en déficit. El déficit de base está negativo. Cuando el déficit de base está negativo, el nombre del trastorno es acidosis. Y si fuese +4, sería alcalosis metabólica compensada. Por lo tanto, un premio para Gabriela nuestra participante Gabriela, que dio la respuesta correcta en tiempo récord. Bueno, de mi parte, en aras del tiempo, agradecerles a todos por su atención. Veo una muy buena asistencia. Eso me da muchísima ilusión. Me emociona de cómo todos, a pesar de la virtualidad y que todavía no se han abierto los espacios, nos comunicamos por esta vía con tanto acierto. Yo pues les mando un súper abrazo a todos. Espero verlos pronto. Jaime, sé que Paola tiene que llevarme a la Rosa Náutica a tomarme un rico pisco allá y no pierdo esa esperanza.